¿Cuál ha sido tu primera inversión y qué recuerdas de esa primera inversión que hiciste? Uf, mira, eso fue más o menos en el año 2009, en plena crisis financiera. Yo estaba saliendo de la universidad y veía que el mundo se caía, ¿no? Muchos decían es el fin del capitalismo como lo conocemos, ¿no? Y yo recuerdo que compré algunas acciones de Citibank a creo menos de $1, ¿no? Creo que 50 o 60 centavos. Porque compré poquísimo, claramente, ¿no? Y básicamente porque dije, oye, yo no creo que el mundo se acabe, ¿no? Y la verdad que me fue bien porque justo fue más o menos en marzo de 2009 y bueno, ahí las bolsas comenzaron a recuperarse fuertísimo, ¿no? Creo que lo vendí a $1.50, una cosa así. ¿Y qué sentí? La verdad que mucho miedo, porque era el poco dinero que uno tenía y ahora recién entiendo mucho a las personas que han ahorrado toda su vida, ¿no? Y le confían a una institución los ahorros de su vida y da miedo, ¿no? Da mucha inseguridad porque uno dice, oye, ¿qué es lo que puede pasar con todo mi dinero, ¿no? Y luego el miedo de la emoción, ¿no? De cómo ver que ganabas. Y yo creo que esos dos sentimientos, esas dos emociones, ¿no? Tuve en ese momento, ¿no? Actualmente eres el CIO de AFP Profuturo. Entonces, ¿cómo estás llevando esta responsabilidad de Profuturo? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo lo estás haciendo, no? Mira, yo trabajo en los fondos de pensiones desde el año 2014, Okay. más o menos. Antes de eso, estuve dentro del mercado de capitales, haciendo varias cosas como research, básicamente. Y a partir de 2014 entro al sistema y entro por una razón. A mí me gusta mucho que el trabajo que yo hago tenga un impacto social, ¿no? Para mí es muy importante eso, ¿no? Y dentro del mercado de capitales es complicado encontrar eso porque estás en la banca, en investment banking, o sea, claramente hay impacto social, pero no es tan directo, ¿no? En cambio, en un fondo de pensiones el impacto social es directo porque tú gestionas el ahorro de la vida entera de personas, ¿no? Que confían en ti, ¿no? Que vas a hacer una buena gestión y eso es una responsabilidad gigantesca para mí, ¿no? Y cómo lo tomo, con mucha responsabilidad, ¿no? Y lo que hacemos en el equipo todos los días es trabajar y por cuidar el dinero para comenzar, ¿no? Y la segunda parte, eso hay que rentabilizar lo más que se pueda, sujeto claramente a unos niveles de riesgo aceptables, ¿no? Tampoco vamos a poner mucho riesgo ahí. Y actualmente, o sea, ¿crees que hay un problema en todo esto de las pensiones? Es un tema bastante tocado. ¿Crees que hay uno todavía? Mira, yo creo que hay que ir al inicio de esto, ¿no? Porque es un tema bastante complejo, no por lo difícil, ¿no? Sino para mí la complejidad de las pensiones radica en que es una cuestión privada, pero también es una cuestión social, ¿no? Es una cuestión privada en el sentido que es tu dinero, es el ahorro de tu vida, ¿no? Y claramente tú tienes todo el derecho sobre el dinero, sobre reclamar absolutamente todo. Pero también es una cuestión social en el sentido que si no hay eso, cuando tú llegues a una edad de jubilación y no tengas un ingreso pasivo, no tengas una pensión, el Estado va a tener que salir a subvencionar eso. Entonces se convierte en una cuestión social. Entonces para mí la complejidad de las pensiones radica en eso, ¿no? No radica en lo difícil, en lo técnico. Eso para mí no es digamos, la raíz de la complejidad del tema, sino que es un tema dual, ¿no? Y nunca hay límite, o sea, el límite es bien pequeño, ¿no? Y dado eso, yo creo que hay que ir un poquito antes, ¿no? Mira, actualmente la PEA del país es más o menos entre 17 y 20 millones de personas. Pongámosle 20 Claro. para hacer un cálculo sencillo, ¿ya? Sí. De esas 20, menos de 5 millones tienen una pensión, o sea, tienen un sistema de pensiones, ¿ya? Tanto privado como público, ¿no? Digamos, digamos que hay 5 millones de personas que tienen ingresos pasivos, ¿no? Porque se han comprado un departamento, lo alquilan o tienen un pequeño negocio o tienen de repente una familia más o menos numerosa que los que los va a subvencionar después, ¿no? Quedan 10 millones de personas, ponle 7 millones de personas
que cuando tengan 65 años o 70 años no van a tener ningún ingreso, porque claramente a esa edad va a ser difícil que sigan trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué les va a tocar? ¿Qué va a pasar con esas personas? Uno, van a tener que seguir trabajando, lo cual es durísimo. Una persona de 65, 70 años que siga trabajando es muy, muy duro y muy difícil, ¿no? Y lo otro es que el Estado va a tener que salir a gastar, porque tampoco vas a dejar abandonada a esa gente. No lo vas a hacer, ¿no? Nadie lo debería hacer. Entonces va a ser una carga social en términos económicos, no en términos morales ni sociales, no va a ser una carga económica muy fuerte para el Estado, porque, haciendo números ya, tienes 10 millones de personas sin pensión que tienen 70 años. Ponles 1.000 soles al mes, ¿no? Que es lo que se necesita más o menos para vivir, que es el sueldo básico, el sueldo mínimo ahora, actualmente, ¿no? Son 10.000 millones de soles al mes que el Estado tiene que desembolsar. Al año estamos hablando de 120.000 millones de soles. Son números gruesos, claramente, ¿no? Los ingresos anuales del Estado no llegan a 160.000 millones de soles al año. Entonces estamos diciendo que el gasto que tendría que hacer el gobierno en esas personas es 2/3 de sus ingresos fiscales, ¿no? Entonces no es sostenible, ¿no? Y lo tenemos que pagar nosotros. Entonces, la primera pregunta que creo que hay que respondernos es, ¿hay un problema? ¿Sí o no? Y yo creo que la respuesta es sí hay un problema, ¿no? Hay un problema de financiamiento futuro, ¿no? La segunda pregunta es, ¿cómo arreglamos este problema? ¿Cómo afrontamos este problema, ¿no? Una solución es que digamos, ¿sabes qué? No hagamos nada y claramente el Estado va a tener que gastar esto y va a salir en nuestros impuestos. Pero lamentablemente no somos un país rico y no tenemos, la matemática no da, ¿no? Entonces vamos a tener un déficit fiscal gigantesco y va a ser un problema gigante, ¿no? Y lo otro es, oye, tengamos un sistema de pensiones, tengamos un sistema previsional. Ya, ¿cómo va a ser ese sistema previsional? Ya es una segunda pregunta, ¿no? Pero yo creo que la primera pregunta tiene que ser, ¿necesitamos un sistema previsional? ¿Sí o no? Y la respuesta para mí es sí necesitamos un sistema previsional. ¿Cómo es ese sistema previsional? Bueno, que haya una parte privada, que haya una parte pública, digamos, un montón de soluciones que en la reforma, por ejemplo, se están planteando, ¿no? Que se abra una cuenta cuando una persona cumple 18 años, que haya un aporte del IGB, una parte del IGB se vaya a fondear un poco el aporte de las personas. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Porque lo que no podemos esperar es que el Estado asuma el 100% de esta carga, porque no va a poder. Está bueno el punto, Joswil. Y yo te diría, esto es un tema que podría entrar en un círculo virtuoso con la formalización, ¿no? Porque tú has mencionado que la PEA es pequeña, mejor dicho, la porción de personas que tienen algún tipo de pensión es pequeña, es un cuarto, digamos, de la estimación de la PEA gruesa, ¿no? Entonces, oye, en estos siguientes 20, 25 años, hasta que el promedio de la carga de la masa laboral esté en edad de jubilación, podríamos trabajar también en la formalización de estas personas, ¿no? Entonces, la pregunta que también salta es, ¿hasta qué punto el hecho de tener que ser pensionista, es decir, que te descuenten una cantidad mes a mes, colisiona con la ambición de formalidad, ¿no? Porque al final la formalidad, por supuesto, los incentivos macro tienen que venir por el lado empresarial, el Estado como promotor de la inversión, etcétera, pero también está, digamos, la parte ontológica, ¿no? La parte propia del ser humano. ¿Qué tanto nos interesa realmente formalizarnos? Porque al formalizarte vas a tener que pagar una serie de cosas que hoy día, no siendo formal, no pagas, ¿no? Entonces, yo creo que el desafío, como tú lo has planteado, es importante, ¿no? Pero yo creo que si se trabajan ambas aristas, podrías mitigar de alguna manera esa brecha que has estimado para los próximos 20, 25 años. El gran problema es que atacar la informalidad es bien complicado, ¿no? Sí. O sea, necesitas mucho trabajo y trabajo de largo plazo, tanto del sector público como del sector privado. Y no lo veo imposible, lo veo muy necesario, pero lo veo bien difícil, ¿no? Y creo que de repente tratar de atacar primero a la formalidad para que eso redunde en arreglar el sistema de pensiones
nos va a tomar mucho tiempo, ¿no? Lo que sí podría pasar es que esta reforma o de repente haya algún tipo de solución mixta que ataque la informalidad, ¿no? O sea, un ejemplo de cómo se ataca la informalidad del sector privado con la tecnología es estos sistemas de pago, ¿no? Tanto Plin como Yape están atacando un sistema, la parte informal de la economía, ¿no? Y no necesitaron de una ley, no necesitaron de nada, simplemente una iniciativa privada, una idea y invirtieron y funciona, ¿no? O lo que en su momento fueron las microfinanzas, los microcréditos, ¿no? Los microcréditos nacen hace como que 30, 40 años, ¿no? Con las pymes y es un mercado que ha crecido 50 veces su tamaño, ¿no? Y ahora tienes cajas municipales, financieras, pymes que se han convertido en financieras. Y claro, ellos atacaron un problema y ganaron un montón de plata, ¿no? Entonces, yo creo que hacia adelante necesitamos algún tipo de solución de esa forma, ¿no? Que nos permita ir al informal, ¿no? Porque el gran problema acá es, digamos, como tú le dijiste, ¿no? El problema ontológico es acá la informalidad. Si no seríamos un país nórdico, ¿no? En que no hay ningún problema. Sí, a mí me gustaría volver quizás un par de líneas, porque, o sea, ok, yo actualmente soy joven y el hecho de que quizás a veces me quiten dinero que lo voy a necesitar para un futuro, o sea, lo veo complicado. Estoy hablando desde mi posición, pero para ambos, ¿no? O sea, no es que te estén quitando plata, te están previniendo de que te quedes de alguna manera sin dinero a tus 60, 40 o 50 años. Ustedes me imagino que ya tienen años aportando. ¿Cómo lo ven ustedes desde ese punto de vista, ¿no? Lo que pasa es que es difícil que alguien lo vea de otra forma, ¿no? Claro. Es bien difícil, ¿no? Es la única en todo caso, ¿no? Yo conozco muchas personas con mucha educación que están en contra del sistema, ¿no? Dice, oye, ¿por qué me tienen que quitar una porción de mi sueldo? Gente que yo ni siquiera conozco y de manera obligatoria, ¿no? Y además hay otra creencia, ¿no? Que es falsa también, ¿no? Porque dicen, oye, yo podría administrar mejor esa plata y yo podría ganar en retorno, ¿no? Y seguramente hay algunos casos, ¿no? Seguramente, tampoco vamos a decir acá que no lo hay, seguramente, pero son casos puntuales, ¿no? Y no son sistemáticos ni recurrentes, ¿no? Claro, alguien podría decir, oye, yo hubiese comprado Bitcoin hace 5 años y ahorita sería millonario. Sí, yo también, y no lo hice, ¿no? Y un montón de gente que no lo hizo. Entonces, acá el tema es que sea sostenido y sistemático, ¿no? Si tú de manera sostenida y sistemáticamente has tenido buenos retornos, digamos, ahí te vuelves un Warren Buffett, pues. Y estarías en la revista Forbes o en el Times, ¿no? Claro, porque si no pasó eso. Pero Fernando, te entiendo, ¿ah? Te entiendo porque yo inicié aportando al fondo privado por iniciativa de mi padre. Yo cumplí 18 años y bueno, mi padre es doctor, tenía un policlínico y bueno, yo, digamos, trabajaba con él algunos temas administrativos y él decidió ponerme en planilla y decidió además que comience a cotizar en el sistema privado recientemente inaugurado, porque esto es, ¿no? Early 90s. Claro, 90s. ¿No? Yo soy un poco mayor que tú, José. Y me acuerdo clarito lo que está mencionando Fernando, ¿no? Y decía, bueno, yo no gano mucho, está bien, pero ¿y por qué me tienes que quitar esto? No, es que esto se va al fondo de pensiones, ¿no? Pero ¿para cuándo? Para cuando te jubiles. Pues tengo 18 años. O sea, es que lo veías con telescopio, ¿no? Pero se pasaron 30 años. Se pasaron 30 años. Y como bien dice Joswil, esa parte que al inicio es dura, luego se vuelve una rutina, se vuelve una cosa consistente y luego cuando vas viendo que tu fondo crece, te vas sintiendo un poquito mejor y ya no te cuesta tanto aceptar que te quiten plata, siguiendo un poco tu comentario todos los meses, ¿no? Pero te entiendo a priori perfectamente.
Sí, y como te digo, o sea, no hay otra forma, es difícil verlo de otra forma, ¿no? Y claro, yo como trabajador de un fondo de pensiones digo, no, y no, pero lo tienes que ver, piensa en tu futuro. Y yo sé que al otro lado no es difícil verlo así. Va a haber personas siempre, ¿no? Pero yo creo que la mayoría no lo va a ver de esa forma, ¿no? Has mencionado que hay 3 tipos de fondo, ¿no? ¿Cuáles son sus diferencias para el público que nos escucha? ¿Cuál debería elegir más que todo, no? Ese es otro. A ver, es que mira, en el tema de pensiones yo creo que hay dos cosas, ¿no? Creo que ya hemos ido por la primera parte. Okay. Hay un problema y hay una forma de solucionarlo, que es teniendo un sistema previsional con matices, y la parte técnica la dejamos a los técnicos, ¿no? Y ya la segunda parte es, dentro de esa parte técnica, por ejemplo, qué tipos de fondos hay. Por ejemplo, ahora en esta reforma se están impulsando los fondos generacionales, ¿no? que es otra forma de gestionar los fondos que se está implementando en México. Acá se intenta también emular un poco la gestión de fondos generacionales, pero ya son matices, ¿no? Y algo, por ejemplo, que algunos afiliados que ya tienen muchos años con nosotros hacen es, se cambian dentro de los fondos, ¿no? Y lo hacen en su mayoría de veces básicamente persiguiendo al fondo que más retorno tiene, ¿no? Por ejemplo, te dicen, oye, yo estoy en el fondo 1, que es un fondo conservador, que es un fondo que está dirigido básicamente a proteger el capital, ¿no? Y está diseñado para las personas que están cerca de su edad de jubilación, ¿no? Es un fondo que básicamente tiene renta fija y claramente la volatilidad es mucho más baja, ¿no? Y obviamente el retorno también es menor, ¿no? Luego tienes el fondo 2. El fondo 2 es un fondo bastante balanceado porque tiene renta fija, tiene renta variable y algunos instrumentos un poco sofisticados que se le denomina como instrumentos alternativos, ¿no? Ese fondo tiene un poco más de volatilidad, pero también tiene un poco más de retorno esperado, ¿no? Y el fondo 3 es un fondo, es el fondo más riesgoso que se tiene, ¿no? Agresivo, ¿no? Es el fondo más agresivo, que tiene hasta 80% de renta variable, ¿no? Wow. Y puede tener 20% en unos instrumentos que se llaman alternativos, que también están más o menos relacionados con renta variable. Lo ideal, y como está en la superintendencia, es los jóvenes deberían estar en el fondo 3 porque ellos tienen mucho más tiempo para aguantar esa volatilidad, ¿no? Y de ahí se tiene que migrar al fondo 2 porque ya estás, digamos, en la parte media de tu vida laboral, y ya en la parte final deberías migrar al fondo 1 porque ya acumulaste un montón de capital y ahora lo que tú tienes que hacer es protegerlo, ¿no? Y luego está el fondo 0, que es un fondo 100% de protección de capital. Y fue creado, ¿por qué? Porque imagínate que tú estás 2008, ¿no? Y estás a 6 meses de jubilarte, ¿no? Y te agarra la crisis financiera y los mercados se caen 30%, ¿no? Y todos tus ahorros se caen en 30%. Entonces, eso es bien difícil, ¿no? Entonces, se diseñó ese fondo 0 para esas personas. Oye, los últimos 3, 4 o 5 años tienes que ir a este fondo. ¿Por qué? Porque no sabes qué es lo que va a pasar y mejor protege ese capital que tú tuviste, ¿no? Entonces, son esos 4 fondos dependiendo del nivel de riesgo. Y lo que te decía es, algunos afiliados persiguen el fondo que más retorno tiene, ¿no? Entonces, arranca el año y te dicen, oye, ¿qué fondo crees que va a rendir más? Y es la pregunta equivocada, ¿no? Porque la pregunta correcta tiene que ser, oye, ¿cuánto estómago yo tengo para aguantar la volatilidad de mi fondo, ¿no? Si yo, por ejemplo, no tengo estómago para ver un mes en rojo, entonces no debo estar en el fondo 3, porque el fondo 3 va a tener eso, ¿no? De repente ni siquiera en el fondo 2, ¿no? Entonces debería estar fácil de repente en el fondo 1, ¿no? Pero si yo tengo el estómago para aguantar volatilidad, podría estar tranquilamente en el fondo 3, ¿no? Y claro, se le conoce como apetito de riesgo. Exactamente, el apetito de riesgo, ¿no? Acá el tema es que siempre los afiliados, y esto es en general un problema del inversionista o de la persona en general, ¿no? La primera pregunta que te hace, oye, ¿qué cosa está rindiendo más, ¿no? Y esa no es la pregunta con la que hay que comenzar, ¿no? Lo que hay que comenzar es, oye, ¿cuánto nivel de riesgo, cuánto apetito de riesgo tengo yo? Y en base a eso, ¿qué opciones tengo de retorno, ¿no? Y con eso estoy tranquilo. Porque si tú vas a buscar lo que más rinde siempre está asociado a un nivel de riesgo mucho más alto. No, siempre está, o sea, no hay dinero gratis,
No, No, pues, no hay no. dinero gratis. Ahí, por ejemplo, bueno, tú me lo estás contando actualmente, pero ¿qué pasa si por A o B un joven que quiere integrarse a una AFP, o sea, va a Profuturo, les pueden dar ese tipo de asesoría, les pueden comunicar, oye, no, tienes que ir acá por tu tema de tu edad, no solamente la rentabilidad, como dices, ¿no? O sea, dan como ese tipo de asesorías. Sí, sí, totalmente, totalmente. No, más aún que nosotros ahora hemos ganado la licitación y estamos recibiendo a los nuevos afiliados desde junio del año pasado, porque hemos ofrecido la comisión más baja, ¿no? del sistema. La comisión ahorita para el saldo es de 68 básicos, ¿no? La verdad que es una comisión comparable a mercados internacionales, ¿no? Y claramente ahora estamos en toda una campaña para afiliar a los nuevos clientes y se les da toda esa capacitación, ¿no? Y no solamente es al inicio, sino también se le acompaña al cliente en toda su vida, ¿no? Y ahora lo que me estaba olvidando se hizo una investigación en Chile hace unos 4 años más o menos, y se encontró que las personas o los afiliados que se cambiaban entre fondos, o sea, pasaban del 1 al 2 o del 2 al 3 o viceversa, buscando un mayor retorno, en el 90% de los casos perdían plata. En el 90% de los casos. Contundente. Sí, ¿no? Nosotros hicimos un análisis similar internamente y los números coincidían, ¿no? Y me acuerdo clarísimo, el año 2020, COVID, ¿no? El mundo se caía a pedazos otra vez, ¿no? Y yo tuve muchas reuniones con clientes, con el equipo comercial, y todo el mundo decía, oye, vámonos al fondo 1, que era el más seguro, ¿no? Y lo que nosotros decíamos es, no tiene sentido eso para una persona de 20, 30, 40 años, ¿no? De repente una persona que está más adelante sí, pero igual se le decía, oye, el mundo no se va a acabar, ¿no? Oye, tranquilo. Si hicieran eso, ya pierdes por completo o sea, esa minusvalía generada se transforma en real. Es que pasó eso. Entonces, pasó mucha gente que se pasó del fondo 3 al fondo 1 en el año 2020 y se arregló el COVID y el fondo 3 explotó. Skyrocket. Exactamente, y el fondo 1 se quedó. Y el 2021 pasó algo mucho más fuerte. El fondo 3 rindió 21% y el fondo 1 mucho menos. ¿Por qué? Porque acuérdate que el 2021 tuvimos elecciones, ¿no? Y el tipo de cambio se fue para arriba, las tasas subieron y el fondo 1 fue como que plano, ¿no? Entonces, esos clientes... 2 años perdidos. Y de ahí, claro, quisieron dar la vuelta y ya es... O sea, 2 años perdidos y es un problema. Bueno, igual si le dieron la vuelta el 2022, igual algo han recuperado porque el S&P ha seguido subiendo, ¿no? Las tasas han caído, la inflación se ha controlado, o sea, igual, pero el daño yo creo que ya está hecho. Exactamente, ¿no? Y acá hay una diferencia, ¿no? Hay que diferenciar mucho entre desvalorización y pérdida, ¿no? Yo sé que a veces es como que a veces unos amigos me dicen, no, es lo mismo, ¿no? O agarran y dicen, no, ya estás en el plan del ingeniero que dice, no se cayó, se desplomó, ¿no? Y le digo, no es así, ¿ya? Porque el fondo, si tú lo dejas ahí, el fondo se desvaloriza, se puede desvalorizar y al día siguiente sube, ¿no? Fluctúa. El único momento en el que uno puede decir pierdo es cuando vende el fondo. Y cuando vendes el fondo en dos ocasiones. Uno, cuando te cambias de fondo, porque si tú te cambias del 1 al 2, yo lo que tengo que hacer es vender esos activos para convertirlos en cash y con ese cash comprar los activos del fondo 2 o del otro fondo. Entonces ahí ejecuto la pérdida o la ganancia. Y el otro momento es cuando tú retiras, ya sea por estos retiros extraordinarios o porque te jubilas. Todo lo demás es simplemente fluctuación. Es importante, Joswill, de repente quieres ahondar un poquito acá sobre el valor cuota, ¿no? Porque el valor cuota, por ejemplo, no es algo tan outright para los jóvenes, ¿no? Tal cual comenta Fernando, outright es decir, evidente, ¿no? O sea, el valor cuota es de alguna manera el que te permite hacer un seguimiento a la evolución del portafolio o del fondo en el que te encuentras, ¿no? Entonces yo compro el fondo 2 a valor cuota 118 y pasan 3 años y lo vendo a 110, bueno, se había desvalorizado 8%, pero cuando lo ejecutas, ese 8% se vuelve real.
Y cuando tú dices, no, ponlo en el fondo 1, de repente el fondo 1, que hace 2 años estaba en 105, ahora está en 115. Entonces está saliendo en el low del fondo 2 y entrando en el high del fondo 1. O sea, hay como una dualidad perversa, ¿no? Claro, y perdiste. O sea, ahí sí puedes decir, perdí plata, ¿no? O gané en el caso opuesto, ¿no? Exactamente, hay de los dos, ¿no? Pero usualmente, y esto son las estadísticas, en el 90% de casos se pierde. Eso se demostró en Chile y nosotros también lo demostramos internamente, y siempre a los clientes les decimos, oye, tú tienes que estar en el fondo que te corresponde y déjalo. O sea, tienes que dejarlo, ¿no? Porque es un producto a 25, 30, 35 años, ¿no? Y claro, como dice Renato, el valor cuota es el precio promedio ponderado de todos los activos que están dentro de tu fondo, ¿no? Tienes tus acciones, tienes tus bonos, tienes tus fondos mutuos, tienes tus monedas. El precio promedio, ese es tu valor cuota, ¿no? Y claro, y tu fondo es tu valor cuota por cuántas cuotas tienes, ¿no? Ese es el fondo. Entonces, cada vez que tú aportas, compras X cuotas, ¿no? Y eso se va quedando contigo. Me has hecho acordar, la vez pasada tuvimos a Pablo Leno y nos contaba que él tenía clientes que decía, o sea, Pablo, he visto este mes que mi inversión está 20% abajo, o después sube. O sea, ¿qué consejo das a uno que tiene su AFP? ¿Estar constantemente viendo su fondo o no es tan recomendable? Este ejemplo siempre se lo doy al equipo comercial, ¿no? Porque muchas veces las personas dicen, oye, yo prefiero, en lugar de aportar a mi AFP, prefiero comprarme un departamento porque lo alquilo y además yo sé que en 10 o 15 años eso se va a revalorizar porque siempre sube, ¿no? Y no está sujeto a fluctuaciones como el fondo, ¿no? Pero eso no es verdad. Eso no es verdad porque, claro, tú no ves las fluctuaciones del precio de tu casa porque no hay un mercado y no hay un valor diario de la casa. Pero si hubiese un valor diario de las casas, tú verías un montón de fluctuaciones de tu casa, ¿no? Entonces yo diría lo mismo, que se aplique lo mismo a los fondos de pensiones, ¿no? Así como tú cuando compras un departamento y lo dejas ahí y dentro de 10 años o 15 años ese departamento vale 2, 3 veces más, en tu fondo de pensiones va a ser igual. Va a ser igual. O sea, simplemente tú recibes claramente tus estados de cuenta, mira en qué va, infórmate por qué está pasando esa desvalorización y tranquilo, ¿no? Porque este es un producto, no es un producto de 1 año, 2 años, es un producto para 30, 35 años y está demostrado que funciona con las personas que claramente cumplen con los requisitos, ¿no? Y acá viene otro tema, ¿no? Claro, sale a la prensa y que hay muchas personas que se jubilan pues con fondos bastante pequeños, ¿no? Eso salió en la prensa, salió un montón de veces, ¿no? Y salió un montón de gente indignada diciendo, oye, yo no trabajé toda mi vida y ahora voy a mi AFP y veo que tengo pues un fondo me invento, de, no sé, 20.000 soles, 30.000 soles, y eso te equivale a una pensión de 100 soles, 25, digamos, lo que fuera, todos los casos que hemos visto en televisión, ¿no? Que no sé si sean ciertos o no, pero digamos son esos casos, ¿no? Y acá hay que aclarar algo, ¿no? El monto de tu fondo depende de 3 cosas. Primero, ¿cuánto aportas? Mientras más aportas en dinero, tu fondo va a ser más grande. Luego, la frecuencia del aporte. Mientras más veces aportes, tu fondo va a ser más grande. Y el tercer componente depende de los 2 primeros, porque el tercer componente es el retorno que le va a sacar el gestor de fondos, en este caso mi equipo y yo. Entonces, si tú aportas poco y pocas veces en toda tu vida laboral, es difícil que yo pueda sacarle, pues, no, como decíamos fuera antes de la grabación, ¿no? Tampoco vamos a hacer magia, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú eres una persona que aporta recurrentemente y no hay las lagunas de aporte que son las conocidas, que es la principal razón por la cual los fondos terminan siendo pequeños son por las lagunas de aporte.
Esa es la principal razón por qué los fondos son pequeños, ¿no? Si no hay lagunas de aporte y una persona que gana el mínimo, o gana 1.000, 1.200 soles, 1.300 soles, con el retorno histórico que hemos sacado los fondos de pensiones, y si lo llevas hacia adelante, su tasa de reemplazo neta estaría alrededor del 100%. Porque la matemática es más o menos, de tu fondo, 2/3 son el retorno y 1/3 es tu aporte, ¿no? De todo el fondo acumulado. Y esa es la matemática que se ha venido cumpliendo en estos 30 y tantos años del sistema. Se cumple acá, se cumple en Noruega, en Dinamarca, en Estados Unidos, en cualquier otro lugar donde haya fondos de pensiones. Claro. ¿Y la gente cómo podría evitar esas lagunas, digamos? Este es un problema de repente que viene de la mano con la informalidad, ¿no? Porque ¿por qué hay lagunas, ¿no? Las lagunas existen de manera voluntaria porque una persona está en el sector formal y no sé, por ejemplo, agarra y me salgo mejor de trabajar en alguna empresa porque voy a poner mi negocio propio, ¿no? Entonces sale, pone su negocio propio y está 6, 7, 8 meses sin aportar. A veces le va a ir bien el negocio propio y se va a quedar ahí, pero a veces le va a ir mal, ¿no? Y las estadísticas de los emprendimientos en el Perú son devastadores, ¿no? Entre 70 y 80% no sobreviven al primer año, ¿no? Y creo que el 90 y tantos % no sobrevive al tercer año, ¿no? Pero justamente para eso están las iniciativas como las que ha tenido Fernando, de transmitir a través de este podcast Finanzas Chéveres y llevar mejor educación financiera justamente a los jóvenes, para que vean la virtuosidad de ser un poco más ordenados en las finanzas y de educarse en economía y finanzas. Porque ¿por qué pasa esto de que los emprendimientos no llegan a buen puerto o mueren rápidamente? Principalmente se da porque, y esto es estadística pura, se da porque los emprendedores o los dueños de los negocios utilizan los recursos que van generando a lo largo de la operación para mejorar su calidad de vida, ¿no? Oye, pucha, le pegué un pelotazo acá y gané 2X, 3X, lo que yo había invertido. Uy, me voy a comprar la camionetita. Uy, me voy a Cancún, me voy a Miami. Y claro, pasan 6 meses y bueno, viene y te cuenta el contador que capital de trabajo negativo. Pero ¿cómo? Si habíamos vendido 2X, 3X. Claro, pero es algo que tienes que hacer forever. No es algo que pegas un pelotazo y ya con eso me compro, ¿no? Vienen suntuarios que se van a depreciar rápidamente y no le van a generar ningún valor a la compañía, ¿no? Entonces, de vuelta a lo que conversamos al principio, hay un tema cultural, ontológico de la persona de decir, quiero mejorar. ¿Por qué hay países de primer mundo, si se le puede llamar en este contexto de primer mundo? ¿Por qué? Porque tienen una mejor educación financiera. Y por supuesto que hay un tema de valores que no vamos a entrar ahí porque hay de todo, pero principalmente tienen una mejor educación financiera y respetan de alguna manera estos estamentos, ¿no? Y también lo hemos conversado en el primer, segundo, tercer episodio con Fernando. Esta generación busca mucha inmediatez. Entonces, el plan de pensiones colisiona con la inmediatez que buscan los jóvenes de ahora, ¿no? Totalmente. No, totalmente, ¿no? Y no sé si lo mencioné acá, los fondos de pensiones son jóvenes. O sea, el 401k de Estados Unidos nace a finales de los 70. Y los fondos de Noruega, los fondos de Dinamarca nacen en los 80s, ¿no? O sea, no es que haya mucho track record de los fondos de pensiones. Chile a fines de los 80 también. Exacto, nosotros a inicios de los 90. Entonces, entonces le cae todo el peso del juicio a algo que es bastante joven, ¿no? Que claramente necesita ajustes y permanentemente, no necesita ajustes cada 15 años, ¿no? Sino que todos los años hay que estar ajustando, hay que estar haciendo reformas, ¿no? Pero no por eso uno va a decir, no, los fondos de pensiones han fracasado. Eso me parece un poco duro, un poco injusto y un juicio bastante superficial también, ¿no? Porque hay muchas cosas debajo, ¿no? Adelantado también, ¿no? O sea, no sabemos, como tú dices, no hay un buen historial para dar un juicio de valor, ¿no? Ahora quiero tocar
He visto una entrevista tuya que habías hablado sobre el cobre. Actualmente Donald Trump está por imponer este arancel al cobre. ¿Cómo lo estás viendo desde tu posición? Mira, justo yo tengo una columna mensual en gestión. Justo hoy día mandé la columna, ¿no? Y es más o menos un resumen de lo que ha pasado hasta julio. Y un poco lo que yo veía era, este año nos ha pasado de todo. La guerra de Rusia y Ucrania ha seguido. Trump salió y comenzó a mandar sus tarifas, sus aranceles a los países, a los metales. Israel ¿no? ataca a Irán y todo el mundo estaba asustado porque dijeron miércoles, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Bueno, Estados Unidos va a bombardear Irán y se acabó el problema, felizmente, ¿no? Y a pesar de eso, los mercados y los fondos siguen fuertes. O sea, el fondo 3 en lo que va del año está 5% arriba, en lo que va del año, en los 5 o 6 primeros meses, ¿no? Alineado con lo que pasa en Estados Unidos, que está más o menos 5 o 6%, ¿no? Y claro, una conclusión que yo sacaba era, mira, si nos dejan trabajar, o sea, si no hay retiros, si no hay esta amenaza constante de un potencial retiro, uno puede gestionar el fondo pensando en el largo plazo, puede gestionar el fondo bastante balanceado, ¿no? Y lograr buenos retornos, ¿no? Y eso se ha demostrado antes de los retiros, ¿no? Antes de los retiros, el retorno del fondo 2, que es el fondo más grande y el fondo donde están casi todos los afiliados, era casi de 10% desde que ¿Cómo es la torta de los fondos en el Perú? El fondo 2 es el más grande. El fondo 2 diría que tiene 2/3, ¿no? 60% de todos los afiliados. Y entre el fondo 1 y el fondo 3 tienen el 15-15, 17-13, dependiendo el matiz, ¿no? Pero el fondo 2 es el más grande, ¿no? Y luego de eso, claro, los retornos de los fondos se han ido desacoplando un poco de los retornos globales, pero han sido básicamente por los retiros, ¿no? Y claro, ¿cómo afecta el retiro en el retorno del fondo de pensiones? En lo que se le llama el allocation, es decir, en cómo está distribuido el fondo. Antes de los retiros, el fondo 3, para poner un ejemplo, tenía entre 60 y 70% de renta variable internacional. Eso que es, teníamos dinero invertido en Estados Unidos, en Europa, en China, ¿no? Y solamente había 30% en la parte local. Y la parte local es muy líquida y no reacciona igual que el mundo, ¿no? Si Estados Unidos sube 20%, Perú no va a subir 20%, va a subir un poquito menos, ¿no? Pero luego de los retiros, la parte internacional se redujo a 20%. Entonces, cuando el S&P sube 20% en el año, con el allocation anterior tenías 14% asegurado porque tenías un 70% ahí, ¿no? Pero con el allocation nuevo solo tienes 4%. Y si tú tienes Perú que no rinde eso, ahí tienes tu retorno del fondo 3 de 4, 5, 3%, ¿no? Es un lager. Exactamente. Entonces, claro, el 2024 fue un año bastante difícil porque tú tenías Estados Unidos 20 y tantos por ciento, Europa igual, y tú tuviste un fondo 3 que creció 3, 4%. Entonces, claro, lo primero que uno dice es, oye, estos de las AFPs no saben gestionar fondos, ¿no? Y no es así. O sea, si a mí me das un allocation de 20% internacional y 80% o 70% local, igual no se puede hacer magia, ¿no? Y el gran impacto de los retiros es eso, es que no nos deja gestionar bien el portafolio y no nos deja gestionar mirando a largo plazo. Entonces, uno lo que tiene que hacer es, oye, como yo no sé si va a haber un retiro más, entonces tengo que gestionar un portafolio un poco más líquido. Y la liquidez tiene una relación más o menos inversa con el retorno, porque los activos líquidos son los de corto plazo y son activos que no te dan muy buen retorno, ¿no? O sea, tú tienes que invertir en cosas de largo plazo que tienen la prima de liquidez y que tienen un retorno mucho más alto, ¿no? Entonces, eso complica un poco la gestión del fondo. Y te mencionaba cómo van los fondos ahora, porque, claro, el último retiro fue el año pasado y tuvimos que acomodar los fondos. Ahí sí hicimos magia, acomodando los fondos, ¿no? Y ya iniciamos este año más o menos limpios, ¿no? Y es por eso que nuestros retornos se parecen un poco más a los retornos globales, ¿no? Entonces, claro, si no hay retiros, la gestión del portafolio se hace mucho más sencilla y el retorno puede venir, ¿no? Y hacíamos un cálculo
lo dije en una conferencia hace 3 semanas, ¿no? Para ver el impacto de los retiros es bien sencillo. La información de las carteras detalladas es pública y está en la superintendencia. Entras a la página web de la superintendencia y puedes ver exactamente en qué cosas está invertido tu fondo, pero con el detalle, el bono tal, ¿no? Y eso es información pública. Entonces, si tú agarras esa información, la cartera detallada del 2020, 2021, y la mantienes constante, o sea, no la hemos movido, y simplemente le aplicas la variación de precios, te vas a dar cuenta que el retorno del fondo 3, por ejemplo, ha sido casi 6% menos por año. Y eso es atribuible 100% a los retiros, porque los retiros son los que modificaron el allocation de los portafolios, ¿no? Y si eso lo llevas a valor futuro, eso es más o menos 20%. Es decir, los afiliados que hicieron todos los retiros tienen o van a tener 20% menos de su fondo final, que es de aquellos que no retiraron. Es un montón de plata. O sea, si alguien pensaba terminar con 100,000 soles, ¿no? Ahora va a terminar con 80,000 de fondo, y simplemente porque retiró. Y uno de manera independiente puede saber, por ejemplo, si yo voy a Profuturo y pregunto en qué activos están invertidos mi fondo, también hay esa transparencia, ¿no? O sea, la transparencia está en la superintendencia. Tú entras a la página de la superintendencia y, vas a ver cómo varía tu valor cuota todos los días. O sea, tú entras ahorita a la página del SBC y ya tienes tu valor cuota de ayer o antes de ayer. Si quieres ver el detalle de en qué está invertido, en qué activos están invertidos, existe algo que se llama la cartera detallada, que es un Excel, que también lo bajas de la página web del SBC. Entonces tú entras ahí y vas a ver exactamente en qué bonos, en qué acciones, en qué países está invertido tu fondo. Pero creo que, no sé, salvo que me corrija Fernando, creo que no le terminaste de responder a Fernando la pregunta sobre cómo va a impactar el cobre en los portafolios, por lo menos en los próximos meses, ¿no? Sí. Dado el contexto que él te mencionó. Sí, mira, el contexto es el siguiente, ¿no? Trump está en toda esta política de, oye, yo quiero mostrar que soy el país más grande y el más poderoso, así que le pongo tarifas al que no me cae bien, ¿no? Entonces, claro, le ha puesto tarifas a algunos países, a algunos productos. ¿Por qué? Porque ahorita está negociando, ¿no? Entonces, y siempre la política de Trump ha sido, oye, yo quiero pedir 100 porque sé que voy a terminar en un 40, en un 50, en un 60, ¿no? Entonces, ¿cómo va a impactar en los portafolios? Le va a seguir generando volatilidad, ¿no? Hemos visto una volatilidad brutal en la primera parte del año, y yo creo que hasta que no termine esto de Trump, la volatilidad va a seguir, ¿no? Ahora, hablando específicamente del cobre, ¿no? Lo que ha pasado cada vez que el señor ha anunciado una tarifa al cobre es que los que necesitan cobre, ¿no? Dicen, oye, si la tarifa va a entrar, si el arancel va a entrar dentro de 100 días, mejor compro ahorita el cobre porque más adelante lo voy a comprar caro, ¿no? Eso se llama el front running, ¿no? Entonces lo que hacen es demandan cobre en este momento y el precio del cobre pues vuela, ¿no? Pero es un incremento del precio del cobre totalmente temporal, ¿no? Porque de ahí especulativo, ¿no? Y luego porque luego cuando el señor decida poner la tarifa o no ponerla, ahí el precio del cobre tiene que seguir digamos, la tendencia que ha tenido, ¿no? Entonces, para mí no es tan importante ahorita hoy cómo va a reaccionar el precio del cobre por las tarifas, sino para mí lo importante es cómo está reaccionando el cobre frente a los variables fundamentales que son de largo plazo, ¿no? Como, por ejemplo, este déficit de cobre que se estima en los siguientes años y la fuerte demanda que se va a dar por todo este cambio energético en el mundo, ¿no? Y la verdad que ahorita el cobre pues es un metal imprescindible en la economía, ¿no? Y no tiene sustituto hasta ahora. O sea, no hay un mejor conductor de energía barato que el cobre. Entonces el cobre va a seguir siendo la columna vertebral del crecimiento económico del mundo, ¿no? Entonces, y los últimos 10 años o 15 años no han habido muchas inversiones en cobre, entonces la oferta es un poco más elástica que la demanda, entonces sí va a haber un déficit de cobre y el precio de ahorita, que es más o menos $5.50 por libra, refleja un poco eso, y eso es bueno para el país. Sí, de todas maneras. Ahora, actualmente, nuevamente vuelvo a tu posición como CIO de Profuturo. ¿Qué par de consejos darías si uno quiere llegar a tu posición? Porque, o sea, hay jóvenes que empiezan como practicantes y en algún momento quieren
llevarse la responsabilidad de un cargo un poco alto, pero también, como tú dijiste, o sea, no solamente querer, también viene esa responsabilidad que tú tienes ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has manejado? Yo creo que no hay un checklist. Yo no creo que haya un como que, mira, haz esto y vas a lograr esto, ¿no? Porque yo creo que la vida se trata, al menos la vida profesional, ¿no? La vida profesional se trata de capacidad y oportunidad, ¿no? Y bueno, a veces lamentablemente no hay oportunidades para todos, ¿no? Pero y algo que yo digo siempre es, la capacidad la controlas. O sea, depende de ti. Y eso básicamente es tu formación, ¿no? O sea, formarte, aprender, estar más capacitado, estar al día en todas las herramientas y en todo, depende únicamente de ti, ¿no? Y eso es algo que tú controlas, entonces le tienes que meter el 100% a eso, ¿no? En cambio, la oportunidad no la controlas. Entonces, si no la controlas, no hay nada que hacer ahí. Pero sí, lo que tú tienes que hacer es digamos, enfocarte en la capacidad, porque en algún momento va a venir la oportunidad, pero tienes que estar listo. Te comenté que este podcast un poco para gente de 20 años que está comenzando. ¿Qué le dirías a tu yo de 20 años? Yo lo que le diría es, o sea, está bien, digamos, lo que el esfuerzo que le ha metido hasta ese momento en educación y varias cosas, pero le diría, oye, métele un poco más. Nunca es suficiente. Lo que pasa es que cuando tenemos 20 procrastinamos en algunas cosas, ¿no? Pero como siempre le digo a Fernando, tienes que disfrutar también, ¿no? Hay que darle duro, pero también hay que disfrutar. Tú que estás a cargo de la inversión, o las inversiones, los portafolios en Profuturo, ¿cómo cultivas, digamos, esa sabiduría y de alguna manera, esa objetividad, ¿no? Para poder, digamos, llevar a buen puerto el trabajo que te han encomendado, ¿no? O sea, yo creo que eso también es complementario un poco a lo que comenta Fernando, ¿no? O sea, ¿qué son esas cositas, esos pequeños detalles que te ayudan a hacer bien tu trabajo? Yo creo que el trabajo de gestión de portafolios es un trabajo que requiere a un profesional completo, ¿no? Porque no sé, por ejemplo, si tú gestionas portafolios y como los fondos de pensiones tenemos un portafolio global, absolutamente todo lo que pasa en el mundo a cualquier nivel afecta a los portafolios, ¿no? A nivel político, geopolítico, social, económico, ¿no? No solamente las medidas económicas nos afectan, un fenómeno del niño, digamos, cualquier cosa global afecta al rendimiento del portafolio. ¿Y por qué digo que requiere una visión completa de la realidad? Porque el que gestiona portafolios tiene que saber, o al menos entender de política, tiene que saber entender de tecnología, de geopolítica, de problemas naturales, de problemas sociales. O sea, tiene que entender, por ejemplo, que no lo sé, que sí hay un bolsón de votantes había un bolsón de votantes en Estados Unidos que decía que no iba a votar por Donald Trump, pero que al final votó por Donald Trump porque tenía roche de decir, oye, de expresarlo, ¿no? Pero eso como que se ve también. O sea, digamos, el profesional de inversiones tiene que tener esa capacidad de tener esa lectura, ¿no? Y adelantarse un poco, ¿no? Porque algo clave en la gestión de inversiones es adelantarte. O sea, tú te tienes que adelantar. O sea, tienes que ser el primero en tomar la decisión en salir de una inversión o en entrar a una inversión. Y ahí, la verdad, claramente te ayuda mucho este poder cuantitativo, este poder macro, ¿no? Que te ayuda, que te dio la universidad, ¿no? que es teórico, te ayuda mucho. Pero luego ya necesitas complementar eso con otras habilidades que básicamente vienen de la lectura, ¿no? De leer de cosas. No sé, yo, por ejemplo, hasta hace 4 años, el tema de la inteligencia artificial nadie lo tenía en el radar, ¿no? O pocos, digamos, los que están metidos ahí, ¿no?
Pero de la nada apareció ChatGPT y era como que, oye, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Y de la nada Nvidia, pues, triplicó el precio de su acción, y después apareció Palantir y era como que, aguanta, ¿qué está pasando acá, no? Y uno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aprender y para entender eso, porque el 30% del portafolio podía ser afectado por todo este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? O sea, comienzas a leer libros, ¿no? Comienzas a ver entrevistas, comienzas a ver hoy quiénes son las personas que están hablando de esto. Y lo bueno de ahora es que hay internet y en internet pues encuentras casi de todo, ¿no? Y lo otro es nosotros recurrimos siempre a especialistas. Siempre, ¿no? Queremos entender de algún tema y vamos y contratamos un especialista que ni siquiera está acá en el país, o sea, está en Estados Unidos, en Europa, o vamos a una universidad con la cual nosotros tenemos convenios, acuerdos, y les decimos, oye, por favor, ¿nos pueden explicar qué es esto de la inteligencia artificial y cómo es que Nvidia se beneficia de la inteligencia artificial? Entonces hablamos con ingenieros y nos explican todo y decimos, ok, esto funciona así, ¿no? Entonces, claro, porque o sea, gestionamos un montón de plata, ¿no? Y claramente nosotros no vamos a escatimar nunca en ningún gasto que nos ayude a nosotros a generar más plata, porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Y sí tenemos acceso tenemos acceso a cualquier especialista en cualquier tema en el mundo, ¿no? No solamente porque nosotros lo podemos pagar, sino porque viene también con un servicio agregado, como un servicio agregado de las contrapartes que tenemos, ¿no? Entonces sí tenemos ese acceso, ¿no? Me ha gustado porque últimamente, ya que he estado conociendo personas como Renato, como tú, veo que no se hace mucho problema por tercerizar algo que no sabes. Y creo que a muchos falta eso, ¿no? O sea, tener la confianza como para decir, oye, yo no sé esto, necesito contratar a un especialista. Creo que es un muy buen insight que has dado. Mira, he tenido un profesor en la universidad que decía, mira, no es importante saber todo. Es importante conocer al que sabe. Yo lo conocí a Fernando en las clases de la Escuela de Posgrado de la Pacífico. Y en mis clases, bueno, a él lo conocí en finanzas corporativas. Yo siempre tengo, ¿no? este axioma, ¿no? Oye, yo no sé todo, yo vengo a contarles lo que sé, pero al final termino aprendiendo yo más de ustedes que ustedes de mí, ¿no? Entonces esa interacción, esa simbiosis profesor-alumno es riquísima, ¿no? Entonces, claro, al principio cuando uno es más joven es un poquito más reticente a decir no sé de algo, pero cuando ya pasas esa valla, ¿no? Y te liberas un poco y dices, caramba, enséñenme todo lo que puedan, ¿no? Y quien sea, si me va a iluminar, bienvenido, ¿no? Es que si no creces, ¿no? O sea, la única forma de crecer es reconocer que tienes límites. Porque si no reconoces que tienes límites, nunca los vas a superar. En cambio, si reconoces que tienes límites y los conoces, los superas, ¿no? Y ese es el concepto de humildad, ¿no? O sea, la humildad es saber que tienes límites, ¿no? Totalmente. Lo reconoces y lo superas, ¿no? La persona que no es humilde cree que no tiene límites y se va a quedar ahí, no va a crecer, ¿no? Buenísimo. Me ha gustado mucho esta conversación. Una vez más te agradezco. Creo que ya sé el título. Las AFP no son tus enemigas, creo yo que va a ser un buen título. Así que nada, gracias una vez más agradecerte, igualmente Renato, y espero que lo hayan disfrutado, ¿no? Perfecto, no, gracias. Nada, si yo para terminar ahí, de repente me robo unos segundos. Algo que nosotros vemos mucho es nuestros afiliados que ya están que ya se jubilan, ¿no? Por alguna de las formas que hay de jubilación. Y los comienzan a abordar un montón de fondos, ¿no? Privados que pocas personas conocen, ¿no? Y les ofrecen, pero de todo, ¿no? Pero les ofrecen todo. Les dicen, mira, conmigo vas a ganar 20% al año, 30%. Y a veces uno cae, ¿no? Uno cae en que hoy sí, acá me está ofreciendo más y yo lo conozco y es mi amigo. Y yo lo que les diría y que siempre les digo es, mira, oye, son los ahorros de tu vida, ¿no?
Y tienes que saber dónde los pones, ¿no? Porque todo el mundo te va a ofrecer que es el mago, que es el genio y que la va a romper. Y yo siempre digo, uno, nadie te puede asegurar cuánto va a sacarle retorno a tu dinero. Y dos, si alguien te dice, oye, yo le he sacado 20% al año en los últimos 15 años, o he encontrado la fórmula para que tu dinero se multiplique, yo miro con desconfianza porque digo, oye, si encontraste la fórmula mágica, ¿para qué la cuentas, no? O sea, quédatela. Claro, para ti nomás, ¿no? Entonces, en verdad no es así, ¿no? Porque, o sea, no hay plata gratis. O sea, realmente no hay plata gratis, ¿no? Y las personas creemos que hay plata gratis, ¿no? Y yo les digo a los clientes siempre, oye, mira, son los ahorros de tu vida. Mira, y estas empresas, estos fondos que te ofrecen de todo, algunos ni siquiera están regulados. Oye, ten mucho cuidado y pon esto en algún lugar, en alguna empresa grande, sólida, ¿no? Que tengas mucha confianza. Y bueno, ahí ganarás lo que tendrás que ganar, ¿no? Sujeto al nivel de riesgo, ¿no? Pero si alguien viene y te dice, mira, tú pon la plata y yo te voy a dar 30% al año, mira, 30% al año es, de manera consistente, es muchísimo. Hay que desconfiar, digamos, de ese tipo de propuestas. Exactamente, no es como, ¿no? Si estás en San Isidro un viernes a las 6 de la tarde, pides un taxi al aeropuerto, ¿no? Y te dice 20 soles, joven, ¿no? Claro. O sea, Y ahí no vas a llegar al aeropuerto. Ya fuiste. Exactamente, ¿no? Entonces, sí, ahí les diría, sí, de verdad que tengan mucho cuidado, ¿no? Asesórense bien. Gracias, Jos Wilbá, por aceptar la invitación y Fernando, gracias y felicitaciones por lo que estás construyendo. Yo creo que es sumamente importante y la responsabilidad que tienes de llevar este mensaje a los jóvenes. Totalmente. Gracias por eso. No, gracias por el espacio también, ¿no? Porque hay pocos espacios para conversar de eso, ¿no?